entrevista vamos a escuchar a Ana Budguia Escudero. Ana se ha forjado y ha crecido en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí empezó trabajando en el Departamento de Contratación, en Urbanismo, y actualmente es la jefa de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza. Ana nos va a decir qué está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza para facilitar la contratación a las entidades de la economía social. ¿Qué están haciendo? Tanto en la preparación del expediente de contratación como luego en los pliegos. Al final de la entrevista, Ana hace una reflexión muy interesante sobre las dificultades que están teniendo también los empleados públicos, no solo los del Ayuntamiento de Zaragoza, sino en general, para fomentar la contratación pública con las entidades de la economía social. Ana, me gustaría que me contaras qué hacéis en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando tenéis que preparar una licitación o incluso cuando estáis preparando las licitaciones en general, estudiándolas en el Departamento de Contratación, del cual eres jefa. ¿Qué hacéis o qué intentáis hacer dentro de vuestras posibilidades y de vuestros recursos para fomentar la participación de las entidades de la economía social? Sí. Bueno, en principio, en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una estructura que de un lado están los servicios técnicos, que son los que elaboran los pliegos y conocen las necesidades, y luego estaría el Departamento de Contratación, que sería el que analizaría estos pliegos y prepararía los pliegos administrativos teniendo en cuenta pues, lo que la ley de contratos establece pues, para garantizar principios de igualdad, transparencia y demás, ¿no? Y también, por tanto, de la participación de las entidades de economía social o el tercer sector en general. Entonces, lo que hacemos primero es analizar lo que se quiere contratar y en base a eso, con ellos hablamos de la posibilidad de hacer pequeños lotes o bien por características ya de las prestaciones que se quieren implementar, o si eso no es posible, como Zaragoza es una ciudad bastante grande, intentar establecer una división territorial para que se puedan presentar estas entidades. Y sobre todo lo que vemos fundamentalmente es la posibilidad de ver que el contrato en concreto sí que va a poder permitir que se presenten estas entidades, ¿no? Porque no en todo tipo de contratos se pueden plantear. Hay algún tipo de contratos, como son los contratos en los que hay subrogación de personal, que obligatoriamente hay que contar con esos trabajadores para el siguiente contrato, y entonces ahí a veces es complicado establecer lotes para que puedan participar las pequeñas empresas o las empresas de economía social, porque a veces las características del personal y sobre todo el número importante de estos trabajadores pues puede hacer complejo que las pequeñas empresas puedan asumir esas cargas laborales, ¿no? En definitiva, pues es eso, es ponernos de acuerdo, mirar el pliego técnico, comprobar las características y en base a eso animarles a que planteen lotes y sobre todo, fundamentalmente, si se puede, pues el mayor número posible de lotes, y en el caso de que no sea posible, pues a lo mejor algún contrato grande, reservar una pequeña parte para que se puedan presentar esas entidades, ¿no? Pero fundamentalmente implica una tarea de relacionarse constantemente entre todos, ¿no? Entre la parte técnica y la parte jurídica. Yo eso también lo hacía, esa reunión con la unidad promotora. Primero hacía lo que denominaba cirugía, cogía el pliego de prescripciones técnicas y empezaba a quitar todo aquello que tenía que ir en el pliego de cláusulas administrativas, porque más de alguna vez se nos montó un follón bien gordo, porque en una cosa decía una cosa Sí. y en la otra decía otra, Claro, claro, y ya nos metíamos en día. Y luego ya pues esa labor y esa comunicación que yo creo que tenía que ser mucho más fluida entre las unidades promotoras y la unidad de contratación para el diseño de la Ese licitación.
Es esencial que estemos en contacto y sobre todo que nos entendamos, o sea, que ellos conozcan toda la problemática jurídica para saber cómo pueden enfocar sus pliegos y nosotros, aunque no tengamos que entender todo lo técnico, pero que también entendamos la finalidad concreta de la prestación que se quiere conseguir, ¿no? Porque si no, desde luego, no hay manera de entenderte, ¿no? Gracias a Dios, en estos momentos ya los técnicos en el pliego técnico suelen poner solamente cuestiones técnicas porque además les pedimos que nos hagan una propuesta de cláusulas jurídicas que incluiremos en nuestro pliego y esas cláusulas son las que discutimos, si es adecuado o no es adecuado, si está bien puesta la subcontratación, si los lotes están bien planteados, si la solvencia está bien planteada para cada uno de los lotes. Entonces esas cuestiones bueno, que es importante que ellos nos cuenten lo que quieren para que nosotros le podamos decir si eso que quieren es viable o no es viable y además con eso que quieren podremos tener licitadores que puedan prestar el servicio, porque hacer algo que luego no viene nadie pues es complicado y muy desalentador, la verdad. De abajo en balde. Sí. Bueno, Ana, ya en el departamento de contratación y lo que a ti te toca, hay una pieza clave en todo expediente de contratación que es el pliego de cláusulas administrativas. Claro, depende de cómo se diseñe y cómo se elabore en ese pliego, que yo creo que también entra en colaboración con lo que son las unidades promotoras, se puede fomentar más o menos la licitación con entidades de la economía social. ¿Qué hacéis o qué intentáis hacer en vuestros pliegos para conseguirlo? Sí, bueno, inicialmente el Ayuntamiento de Zaragoza no tenía una normativa especial, pero en un momento determinado, por ejemplo, aprobó una instrucción de género para que en los pliegos de cláusulas administrativas se tuviera en cuenta todo el tema de género. Por ejemplo, puede haber un pliego, puede haber un trabajo en el que la mano de obra femenina es muy importante y, por tanto, en ese tipo de pliegos lo que hemos comprobado es que los salarios que se perciben son inferiores a cuando estamos en una empresa en que la mayor parte de los trabajadores son hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo una instrucción de género que era fundamentalmente pues, para potenciar esto, para tenerlo en cuenta en determinados pliegos y equilibrarlos de forma que pudieran fomentarse también el trabajo femenino en profesiones que a lo mejor no estaban tan dedicadas a la mujer, ¿no? Entonces, eso sí que se está incluyendo en los pliegos, dependiendo qué tipo de pliegos, unas cláusulas u otras, ¿no? En el caso de necesidades de subcontratar, pues que pueda ser mujer o al revés, ¿no? Luego también, por ejemplo, en algunos pliegos ya más especiales intentamos por ejemplo, que puedan valorarse que la subcontratación pues, se pueda realizar con empresas de inserción, con algún tema de empresas de economía social, pues bueno, un poquito pues, para garantizar también que esos principios y esos criterios de valoración que se pueden incluir, pues que bueno, que donde se pueda podría ser una forma de hacerlo de esta manera, ¿no? Intentando fomentar y valorar, por ejemplo, el tema de la subcontratación para que no sea algo que la empresa decida si le apetece o no. Y bueno, luego también sí que es verdad que se estaba haciendo bastante más hincapié en las cláusulas de carácter medioambiental, porque a veces lo que te comentaba antes, ¿no? Hay grandes contratos que realmente las cláusulas sociales, como hay una importante carga de mano de obra y además mano de obra que tienes que subrogar, pues ahí a veces es más difícil que podamos poner alguna cláusula de carácter social. Pero bueno, se intenta fundamentalmente lo que te comento, ¿no? Que en función de las características del contrato se pueda fomentar el tema de subcontratación, se pueda fomentar pues, alguna cláusula social o cláusulas de género, por ejemplo, como el tema de la conciliación, que se pueda fomentar medidas de conciliación para que los trabajadores pues, también puedan tener esas medidas de conciliación de la vida laboral. Pues un poco vamos en esa línea. No se incluyen demasiadas cláusulas porque es que al final si no parece que sea una competición de a ver qué pliego tiene más cláusulas. Yo creo que cada pliego tiene que tener las justas y las adecuadas, no todo el catálogo de cláusulas, ¿no? Entonces es un poco la línea en la que se intenta trabajar, ¿no? Sí, y además no es solo ponerlas, es que luego hay que controlarlas. Hay que controlarlas, hay que ver, hay que hacer penalizaciones en el caso de que no se cumplan, hay que exigir las penalidades, quiero decir que requiere todo lo que se pone, hay que cumplirlo. Y si no se va a poder cumplir o no se va a poder controlar, es preferible poner algo más sencillo, Completamente
De acuerdo. En los pliegos también, pues bueno, hay una herramienta que se puede utilizar para fomentar esa participación, ¿no?, de las entidades de la economía social, que son los lotes. ¿Cómo lleváis el tema de los lotes en el Ayuntamiento de los Lotes de Zaragoza? Perdón, te lo Sí, digo, ¿cómo lo lleváis? Porque es un asunto polémico, sobre todo con las unidades promotoras. claro, sí. Bueno, el tema de los lotes sí que es cierto que habitualmente se sacan como lotes cosas que ya llevábamos haciendo lotes hace bastantes años, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar ahora es que otros contratos en los que no había lotes, que se intente, bueno, establecer los lotes. En estos momentos, los lotes se están planteando en plan genérico para que se puedan presentar todo tipo de empresas, no solamente de economía social o empresas de inserción, sino cualquier tipo de empresas. Es un poco el planteamiento que se está siguiendo en este momento. Quizás deberíamos de trabajar, y supongo que se conseguirá, pues hablando con los responsables políticos también, porque aquí tienen ellos también bastante que decir, que en otros contratos, pues bueno, que se reserve algún tipo de lote concreto para, pues bueno, para empresas de inserción o para empresas de economía social. Lo que pasa que así como reservar lotes a empresas de inserción, entre comillas, es fácil porque tú participas en la licitación y cuando se termine esa licitación puedes volver a presentarte, ¿no? Sin embargo, pues con los lotes para empresas de economía social sí que hay una cierta limitación en cuanto al tiempo que puedes plantear el contrato y las veces que te puedes presentar tú a ese mismo contrato, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que como la norma tiene tantas limitaciones, en estos momentos no estamos planteando ese tipo de lotes porque, claro, si tienes una limitación de que son 3 años como máximo y luego no te puedes presentar, pues a veces, claro, si tienes una empresa que funciona bien, que luego no puedas seguir contando con ella, es más complicado, ¿no? Y a veces es más fácil hacer un contrato abierto y que entonces, qué bueno que se pueda presentar todo el mundo sin problemas, ¿no? Eh, es un tema complejo el tema de los lotes porque pasamos de no lotear nada, de Sí, meter claro, todo en eso. un único contrato, aprovechar un expediente de licitación para meterlo todo, a lo contrario, A lo a tener contrario, que ¿no? fraccionar, salvo que lo justifiquemos. Enlazando con lo que hablabas del tema de la reserva de contratos. Sí, Legalmente hay una obligación de sí, reservar un tanto por ciento, pues bueno, a esas entidades de la economía social, a los centros especiales de empleo de interés sí, social o a las empresas de inserción. En sí, Aragón sois pioneros en esto, porque lo que a toda España llegó como obligatorio en el 2017, sí. creo que, bueno, tú sabes de esto mucho más que yo, como de contratación y, por supuesto, de Aragón, como aragonesa, que en el 2011 ya era obligatorio en Aragón. Sí, sí. ¿Cómo lo lleváis en el ayuntamiento el tema de esa reserva, ese porcentaje de reserva? Sí que es verdad que, bueno, la reserva en la ley de contratos está pensado en principio para lo que es la obligación, estaría pensada para lo que es la administración del Estado, ¿no? La comunidad autónoma sí que es verdad que también tiene dentro de la ley aragonesa una reserva y vía presupuestos generales de la comunidad autónoma establecen esos porcentajes. Nosotros como entidad local en este momento lo que no tenemos es un acuerdo genérico en el que diga pues un 2, un 3 o un 4%, pero llevamos ya en Zaragoza, por ejemplo, pues yo, si no recuerdo más de 10 años, más de 10 años, por ejemplo, las zonas verdes de una parte de la ciudad de Zaragoza están reservadas a un centro especial de empleo, ¿no? Luego también, por ejemplo, hay otro tipo de contratos que también se están reservando a centros especiales de empleo, pues por ejemplo, todo lo que son las instalaciones para las fiestas del Pilar, casetas y demás, pues también están reservados a centros especiales de empleo y incluso intentamos hacer un contrato también, un lote para mantenimiento de la ciudad a centros especiales de empleo, pero nos lo impugnaron la patronal del sector y entonces al final se cayó por un tema, un tecnicismo, se cayó y ya no se ha vuelto a plantear, ¿no? Entonces sí que es verdad que sería bueno que por parte del ayuntamiento se tomara una decisión, pues quizás a lo mejor de establecer un porcentaje para intentar fomentar esa reserva, ¿no? Que en lugar de que ser un gran contrato reservado, que pudiera ser dentro de contratos, pues una parte, aunque no sea muy importante,
que se pudiera reservar, ¿no? Dentro de un gran contrato una parte. Sería un poco lo deseable, ¿no? Pero para eso, bueno, además de la voluntad que podamos tener nosotros a nivel jurídico, es importante pues, la voluntad técnica y sobre todo también la decisión política de apostar por esto, ¿no? Pues por fomentar también todo este tipo de actividades y este trabajo que está realizando el tercer sector, ¿no? En estas materias. Bueno, te iba a decir una más de las participantes en esta jornada que está apuntando a la voluntad, a ese liderazgo al más alto nivel, en tu caso a la alcaldía, si fuera la Diputación Provincial al presidente, si fuera la comunidad autónoma pues al consejero de turno, Sí. que son, pues bueno, en la medida en que ellos impulsen y tengan voluntad en esto, va para adelante porque por debajo estás tú, están los técnicos, que sois los que le dais forma y hacéis que las cosas funcionen. Has hablado del Pilar, este año me parece que poco Sí, van a hacer los del este Centro año Especial me de Empleo parece montando lo del Pilar. va a ser. Y bueno, algo que te quería comentar, Carlos, yo creo que también hay muchas entidades de la economía social que tienen en la cabeza esa idea de que les tiene que regalar el ayuntamiento un contrato. Les Ya. tiene que reservar su contrato, les tiene que conceder su contrato. Y puede ser que en ciertas circunstancias así sea, pero puede ser que en otras una entidad de la economía social tenga que licitar y tenga que concurrir y tenga que competir con cualquier otra empresa. Sí. ¿Qué le dirías tú a esas entidades? Yo lo que creo que tener un derecho a tener un contrato, eso no puede ser. Es decir, da igual que sea economía social o empresa normal, nadie tiene derecho a tener un contrato per se, en mi opinión, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que, por lo menos en el Ayuntamiento de Zaragoza, en otros sitios no sé cómo lo harán, pero en el Ayuntamiento de Zaragoza yo entiendo que si tú haces un buen proyecto, si tú conoces la actividad, conoces el servicio y haces un buen proyecto, yo creo que se puede competir con una gran empresa porque lo que está valorando son los proyectos y al final, pues bueno, puedes competir sin ningún tipo de problemas. Sí que es verdad que a lo mejor igual las empresas de economía social igual se pueden presentar a contratos de importe más pequeñito que podrían ser procedimientos abreviados simplificados y entonces ahí sí que lo que comentábamos que la norma en este momento dice que tienes que estar inscrito en un registro de licitadores y que si no, bueno, pues no te puedes presentar. Eso es lo que está pasando en Aragón y eso es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces yo sí que les aconsejaría que si tienen interés en presentarse a licitaciones públicas, que se den de alta en estos registros de licitadores, porque además no es obligatorio inscribirte con todos los documentos que vas a necesitar presentar en la licitación, ¿no? Te puedes inscribir con cualquier tipo de documentos y entonces ya tienes la ventaja de que puedes presentarte y además los días que te dan para presentar ofertas te puedes dedicar a estudiar el tema y a hacer una buena oferta y no te dedicas a empezar a recabar documentación y a ver si me doy de alta para que me pueda presentar y no le dedicas el tiempo a lo que le tienes que dedicar, es a analizar el documento técnico y a ver cómo puedes mejorarlo y cumplir con los requerimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Si ya estás inscrito, pues esos 15 días, 20 días, el tiempo que se da, es fundamentalmente para analizar el proyecto, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, informes que ha habido empresas importantísimas que han hecho proyectos malísimos y los han valorado muy mal y empresas pequeñitas que han hecho un proyecto estupendo y han tenido muy buena valoración, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es eso, pues animarles a que hagan el esfuerzo, que a lo mejor igual a la primera no se consigue, pero al final, si se hace el esfuerzo y se ve cómo es el pliego, que se conoce bien y que se conoce bien el servicio, pues es fácil bueno, que se pueda conseguir el contrato, ¿no? Ana, así es, hay que animarlas y que bueno, que vean que el negocio con el sector público pues, es complejo, Es complejo, pero requiere formalidades, no es como el sector privado que se llega a un claro. acuerdo de forma distinta, pero bueno, que está abierto, yo creo que tienen que mirar sobre todo con la crisis que tenemos encima sí o sí al negocio con el sector público. Y yo creo que es muy acertada esa recomendación que les haces de la inscripción en el registro
no sea que luego les excluyan pues porque no sabían que tenían que estar inscritas en un registro Sí. de licitadores. Pues Ana, nada más, agradecerte mucho tu participación en la jornada De y nada. ya pues nada, nos vemos en la mesa de debate y Perfecto, ahí nos ya, vemos y a ver si puedo responder a todo lo que la gente le interese y que por lo menos lo que le diga le pueda servir un poco para algo. bueno, pues seguro que sí, que entre unos y otros lo sacamos adelante. Vale, Venga, gracias Ana. gracias, Guillermo. Hasta luego, adiós.